de los momentos angulares antes de que se produzca el encuentro. Y eso dio, esto ya lo puedo borrar, esto también. Fíjense que mi resultado sale estrictamente de hacer con cuidado la cuenta del producto vectorial. El momento angular total inicial es igual a menos k, está en la dirección negativa del eje z, mv0 d sobre 2 más mv0 por d entre 2. Y eso da, obviamente, mv sub 0 d en la dirección menos k. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando estando aquí se enganchan? Ay, no te oigo. Claro, el momento angular total se tiene que mantener, porque no hay torques exteriores. Entonces, este momento angular tiene que ser igual al momento angular final, cuando se produjo el enganche. Si quieren, llámelo, es una suerte de colisión. Por supuesto que aparecen fuerzas y el movimiento se va a modificar. Pero ¿qué tengo yo una vez que se han enganchado? Una vez que se han enganchado, tengo un movimiento en el cual la distancia entre ellas tiene que ser constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que van a empezar a rotar, dando lugar a un movimiento cuyo momento angular total sea el mismo que ese. Ajá. ¿Y ese cuánto va a ser? SL. Bueno, SL final va a ser menos K por una patinadora de masa M, por empezar, las dos se van a mover con la misma velocidad. Y su momento angular total esta se va a mover con velocidad v, esta se va a mover con velocidad v, esta distancia es d sobre 2, esta distancia es d sobre 2, esta será el vector posición de una, esta será el vector posición de la otra, y entonces tengo el momento angular de esta será d, este vector de medio, vector mv, donde v es la velocidad de esta patinadora, más el vector menos de medio, o sea, este vector menos mv. Conclusión, eso me va a dar d vector v me va a dar en menos k, y menos d sobre 2 vector v me va a dar también en menos k, o sea que me va a dar menos k mv por d. Esto me va a dar exactamente igual que esto, el menos por menos es más, quiere decir que como ahora son perpendiculares, porque d sobre 2 es perpendicular a v, no va a aparecer el seno, y me va a quedar d mv entre 2 más d mv entre 2, me va a quedar
dmv en menos k, la masa se me va y entonces resulta que van a girar con una velocidad que era igual en módulo a la velocidad que traían y a la distancia d. No le queda otra posibilidad. Van a mantener el módulo de la velocidad y van a girar a la distancia de medio de la posición del centro de masa. Fíjense que esto se puede escribir, este último momento angular total, este L, se puede escribir en términos de el momento de inercia de estas dos partículas y de su velocidad angular de rotación. Por eso lo dejo para el próximo tema. Eso lo dejo para nuestra próxima generalización del momento angular. Ok, pasemos entonces ahora pasemos ahora al caso de la rotación de un cuerpo rígido, que también es un sistema de partículas, pero que tiene la particularidad de que no se desplazan entre sí. O sea, sus distancias relativas se mantienen constantes. Entonces, vamos a suponer, dentro del cuerpo rígido que está rotando alrededor de un eje, que yo lo voy a llamar el eje de rotación y que lo voy a asociar al eje Z, me refiero a esta situación. Una partícula en particular, llamada como es habitual I, forma parte de un cuerpo rígido que está rotando
alrededor del eje Z con velocidad angular omega. Sobre ese cuerpo rígido hay muchas fuerzas aplicadas en distintos puntos que dan lugar a torques que ya sabemos que su suma modifica la velocidad angular de rotación del rígido a través de la ecuación suma de los torques aplicados igual a I por alfa. No le voy a poner el sombrero de vector porque voy a considerar el caso de torques alrededor de un eje de rotación que pasa por el centro de masa y que genera una rotación a lo largo del eje Z con velocidad angular omega y que ese eje de rotación no cambia, que es siempre el mismo. En particular, para esta partícula que tiene este momento P sub I, yo voy a ver cuánto vale su momento angular, el de esa partícula. Ok, la situación es esta. Esto es lo que yo antes llamaba ρ sub I, que es el radio de la rotación pura, propia, que hace esta partícula alrededor del eje de rotación. Estoy considerando la rotación de un rígido alrededor de un eje que no rota. Ese eje es siempre el mismo. Entonces, todas las partículas rotan alrededor de ese eje, claro, con distinta velocidad lineal, pero todas con la misma velocidad angular. Muy bien. ¿Cuánto vale el momento angular para esa partícula I? Esta situación, ahora yo la voy a mirar de lado. Voy a mirar a lo largo del eje X. Entonces, yo tengo el eje X perpendicular a la pizarra, este sería el eje Y, y acá estoy viendo el eje Z. Muy bien. R vector P, o sea, LI, el momento angular de esta partícula, R vector P sub I, va a dar un vector, que es el momento angular de esta partícula, que es perpendicular a R y perpendicular a P sub I. O sea, va a dar un vector así. Quiere decir que en general el momento angular de una partícula que está en rotación alrededor de un eje fijo, el momento angular de esta partícula no está en la dirección del eje de rotación. Tiene dos componentes. Tiene una componente vertical y una componente horizontal. No está en la dirección del eje de rotación. Quiere decir que el momento angular total de ese cuerpo no tiene por qué estar en la dirección del eje de rotación. Y eso genera un sistema, una ecuación para la rotación de este rígido que es compleja. Sin embargo, vamos a suponer que el rígido es simétrico. Si el rígido es simétrico, quiere decir que esta partícula que está acá tiene su vecina, su pareja, aquí, equidistante del eje de rotación. Por ejemplo, supongamos que el cuerpo es una cosa simétrica así, como un trompo. Esta partícula que tiene
este momento angular, LI, tiene una vecina que tiene este momento angular, LJ, que tienen componentes verticales que son iguales y componentes horizontales que se van a anular. Sí y solo si hay simetría, que es el caso de los cuerpos que yo voy a analizar. Entonces, el momento angular total de un rígido alrededor del eje de rotación lo puedo considerar que está en la dirección del eje de rotación, puesto que sus componentes ortogonales al eje de rotación se van a anular. No ocurre siempre, ocurre en ciertos casos felices en los cuales la rotación se da alrededor de un eje que pasa por el eje de simetría. Casi todos los casos que uno analiza, ruedas, esferas, cilindros, anillos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, yo voy a calcular el momento angular total del cuerpo. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto vale el momento angular total del cuerpo? Vale la suma de los momentos angulares individuales. Esos momentos angulares individuales son la suma, déjenme ver cómo lo voy a expresar. Si lo voy a expresar, ajá. Entonces, lo que acabo de decir es para mostrar que yo voy a calcular la suma de los momentos angulares en la dirección K. Estos LI, fíjense que tienen una componente vertical, LIZ, y una componente horizontal, LI ρ, esta, llamando a esta distancia ρ. Entonces, estas componentes horizontales son las que yo digo que se van a anular cuando sume a lo largo de un rígido que tenga simetría de rotación, y me van a quedar nada más que las componentes verticales, las L y Z. Muy bien, vamos a calcular en la dirección de K cuánto valen esas L y Z. ¿Qué es L? ¿Qué es LI? LI es RI vector P sub I. O sea, es este módulo por este vector P sub I. O sea, es RI M V sub I por el seno de este vector y esto
es lo que yo llamo ρ sub i. La distancia, r vector este seno, es esta cantidad, este radio de rotación de la partícula i alrededor del eje de rotación. ¿Y esto en qué sentido? Esto da en el sentido de rotación en el sentido que mostré antes, no, voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás porque voy a complicar el cálculo. Estoy tratando de evitar un doble producto vectorial. Porque ¿qué ocurre? Ocurre que P sub i, déjenme que se los cuente, es mi omega mi v sub i. Pero ese v sub i es omega vector ri, porque es una partícula en rotación. Y entonces Li es igual a Ri vector mi omega vector Ri. Eso es lo que está bien hecho. La velocidad de cualquier partícula de un sólido en rotación es omega vector r. Eso yo ya se los mostré. Esta velocidad es omega vector, este vector que la ubica en su trayectoria de rotación. Si yo tengo que hacer el producto vectorial otra vez con r para calcular el vector momento angular, tengo que hacer esa cuenta. En realidad no me queda otra. Entonces ustedes, ya que esto lo tengo que hacer bien. Lo tengo que hacer bien porque aquí no están registrando. Entonces no se pueden hacer cosas chapuceras. Vamos a hacerlo. Acá queda una cosa que se llama un doble producto vectorial. Ustedes me van a creer que ese doble producto vectorial tiene la siguiente regla. Es A escalar B en la dirección de C menos AB menos AC B. Es el producto escalar de A con B en la dirección de C menos el producto escalar de A con C en la dirección de B. Es una propiedad del producto vectorial, perdón, es una propiedad RR en omega. Ok. Entonces, esa propiedad del producto vectorial la aplico aquí. Este es el A, este es el B, este es el C. ¿Eso qué me va a quedar? Me va a quedar que LI es igual. Este MI es un factor que sale afuera. Es RI escalar RI, o sea, RI al cuadrado en la dirección de omega, menos ACB. RI menos ACB, omega vector R, AB, AB,
No, al revés. ABC. RI, omega. En la dirección de RI menos, este MI es factor, ACB menos RI al cuadrado por omega. Ok, o sea, el primero por el segundo escalar en la dirección del tercero, el primero por el segundo escalar en la dirección del tercero, RI escalar omega en la dirección de R, menos el primero por el último R cuadrado en la dirección del medio, el primero, en la dirección, ok. Ahora bien, aquí tengo el LI de una partícula. Fíjense las direcciones. Una componente está en la dirección de omega, otra componente está en la dirección de RI. Una componente en la dirección de omega, la otra en la dirección de RI. Y yo digo que solo estas son las que voy a conservar. En definitiva, me va a quedar que las componentes individuales de L están en la dirección de omega y tienen la magnitud m omega RI al cuadrado. Acá hay un signo menos, acá hay un signo menos, RR omega, R vector omega vector R. R vector omega vector R. Un segundo, por favor. Déjenme confirmar. ACB menos ABC. Aquí me equivoqué. Disculpen. AC, AC, menos ABC, RI, AC, menos AB, RI omega, en la dirección de RI. Discúlpenme, me equivoqué en la dirección del producto triple. Entonces resulta que cuando yo procedo matemáticamente y calculo el momento angular tal como se deduce de la definición para una partícula cualquiera, me quedan dos componentes para el momento angular. Una en la dirección del vector de rotación y otra en la dirección del vector posición. Esta es la que, cuando sume sobre todas las partículas, por condiciones de simetría, se va a ir y me va a quedar nada más que la componente del momento angular en la dirección de omega. Entonces, déjenme terminarlo, el L total va a ser igual a la suma de estos términos que son MI R sub I al cuadrado en la dirección de omega. Pero este omega es el mismo para todas las partículas.
quiere decir que me queda omega, que sale fuera, de la suma de los MI por R sub I al cuadrado. ¿Y esto qué es? ¿Qué era esta cosa? ¿Ah? Masas individuales.